Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con el Antiguo Testamento. Sería el sexto libro dentro del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que también dentro de la división que por lo menos tenemos en la historia, se llama así deuteronomística, encontramos que el sexto libro tiene como idea principal, como tema principal, lo que se presenta aquí es la posesión de la tierra. Israel que posee la tierra, Israel que entra a esa tierra prometida por el Señor. No nos olvidemos que Génesis capítulo 12 del 1 al 3, cuando Dios le llama, dice a Abraham, deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Entonces se está refiriendo un poco a esta posesión de la tierra. La tierra prometida, por eso de ahí viene este nombre, la tierra prometida. ¿Prometida por quién? Prometida por Dios, a Abraham, a nuestros padres, a este pueblo elegido. Entonces están en camino. Hay toda una teología muy interesante, ¿verdad?, cómo va desarrollando el autor bíblico. Y esto es lo importante, que sepamos desde un aspecto bien científico también todo lo que es el contexto histórico. No pensemos que saber la Biblia es porque uno comienza a gritar ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué es lo que usted entiende? Usted interpreta cómo le inspira el Espíritu Santo, como gritan por ahí. No, eso no es estudio bíblico. Alguna vez enseñan de ella, cuando usted ve la Biblia es porque bueno, sacucáis o repetió y cuál de memoria lo que dice ahí. No, aquí es entender entonces cuál es el contexto dentro de qué estructura se está escribiendo y con qué finalidad, ¿verdad? Que sería el mensaje justamente. Y eso es lo que es importante conocer aquí, porque si no, nos perdemos ante una situación tan difícil. Los problemas morales que presenta justamente este libro, el libro de Josué.
Cuando uno no conoce esto, se vuelve un fanático, ¿verdad? Fanático de la religión, y entonces cierra el oído, los ojos y cierra todo lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no entiende y se fanatiza con eso, y lo único que sabe es eso que está escrito ahí, pero no sabe de dónde viene. Las ciencias auxiliares son muy importantes dentro de un estudio bíblico. Entre ellos está la arqueología, entre ellos está entonces la cuestión lingüística, entre ellos está la cuestión histórica, entre ellos está la cuestión filológica, entre ellos está la cuestión entonces del estudio de los símbolos, de los signos, en fin. Hay tantas cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender antes de entrar verdaderamente a un estudio bíblico. Una introducción bíblica general es lo elemental y fundamental para iniciar un estudio bíblico y comprender cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir un poquitito más sobre los problemas morales que presenta este libro de Josué. Nosotros estábamos hablando de la relación de Israel con los pueblos paganos, porque aquí nosotros encontramos la cuestión del anatema, por ejemplo. Es muy dura la expresión utilizada por el libro de Josué, ¿verdad? Porque dice el exterminio, el anatema, entonces el matar a todos y así sucesivamente. Pero nosotros en el último curso bíblico anterior a este habíamos hablado y habíamos comenzado a leer, ¿verdad? Y a reflexionar un poco sobre el capítulo 23. El capítulo 23 al final parece que va cambiando un poquitito, ¿verdad? Se va desarrollando ya otro aspecto dentro de este contexto histórico en la nación. ¿Por qué? Porque aquí ya no pide más directamente el exterminio o no pide ya directamente que se le mate a todos. De cierta manera, al comienzo, cuando el pueblo de Israel había ingresado, nos da la impresión de que ellos verdaderamente entraron y pasaron a todo a filo de espada, porque eso es lo que pide. Entonces, cada vez que van conquistando, sobre todo el capítulo 10, que es hasta, diríamos así con una terminología fuerte, hasta es un capítulo sanguinario, ¿verdad? Mucha sangre, exterminio, van conquistando la tierra, anatema a todos. En otra parte dice que ya comienzan simplemente a matar a todas las personas simplemente y dejan las cosas. Viste que hay un proceso, ¿verdad? Y después aquí, en el 23, ya nos da a entender que parece que no es que entonces limpiaron el país, como decía, ¿verdad? Limpiaron la tierra, o sea, obedeciendo a Dios lo que Dios les pedía y les decía. Parece que no era tanto así, ¿verdad? Porque después en el capítulo 23 dice, Dios dice, pongan sumo cuidado, dice, en amar al Señor su Dios. Porque si se vuelven atrás y se unen al resto de estos pueblos, se unen al resto de estos pueblos. ¿Qué quiere decir se unen al resto? ¿De qué resto me está hablando? Si vos supuestamente habías pasado al exterminio a todos, ¿verdad? A todos, así que era. Yo capiteo y negri. Si ustedes se dejan influenciar, dice el resto de estos pueblos que todavía quedan con ustedes, que todavía quedan. O sea que aquí no se les mató a todos entonces, ¿verdad? El exterminio. Si establecen con ellos lazos de parentesco, es decir, forman familias, se casan, tienen hijos con ellos, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no se irá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes. Y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Eso es lo que le está entonces aquí diciendo, ¿verdad? Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Pero, así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas. Fíjense entonces, es interesante. Aquí encontramos, pero casi el 100%, ¿verdad?, de esta escuela deuteronomista, todo el pensamiento deuteronomista. Nosotros ya fuimos viendo la relación, ¿verdad?, del Deuteronomio con el libro de Josué, pero aquí en este capítulo 23 se nota que es la escuela deuteronomista
la que ha narrado este capítulo, porque es también un agregado posterior, ¿verdad? Y entonces está haciendo un resumen, pero está haciendo un resumen desde una visión de la escuela deuteronomista. Y por lo tanto dice, si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impulsó, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos encontramos entonces leyendo este capítulo 23 que nos va narrando y nos vuelve a decir que parece que no es que esto del exterminio o del anatema lo cumplían así a rajatabla, como decimos nosotros, o así tal cual como está escrito, ¿verdad? Sino que es, en todo caso, posiblemente un género literario, una forma de decir anique peyapote peya, porque pea beyapono, pea beya baite. A pejata la consecuencia, ¿verdad? Pejata la consecuencia. Si ustedes se meten, ¿verdad? Si ustedes entonces, incluso te habla de los parentescos, porque esta pues fue la realidad, que las influencias externas hicieron que Israel en la nueva generación vayan cambiando muchos de los valores y muchas de las riquezas culturales, religiosas que ellos tenían.
como siempre sucede en toda nación, ¿verdad? Cuando nuestro pueblo era más sencillo, estaba mucho más cerrado, ciertamente, y no tenía muchas influencias externas, entonces el pueblo ciertamente que respondía más a el conocimiento y a la relación de lo que conocía, ¿verdad? Donde él estaba. Pero después, en la medida en que también nosotros fuimos abriendo más posibilidades, ahora con los medios de comunicación, que esto, que aquello, entonces también hoy en día las influencias y los cambios de mentalidad, lo que nosotros le llamamos la aldea global, ¿verdad? Ahí viene la globalización, el globo, todos juntos, casi como una sola nación. Y parece que hay luego una tendencia, ¿verdad? Hay una tendencia de esto. Entonces, que es interesante, que es bueno, ¿verdad? La globalización es una cosa muy importante, siempre y cuando mire la dignidad de la persona, ayude verdaderamente a que el hombre como tal, o sea, la humanidad crezca, se forme, pero siempre sobre los valores de la comunidad, eucumene, ¿verdad? O sea, la comunidad, lo que está, lo común, lo que nos ayuda entonces a nosotros pensar y desarrollarnos en la dignidad humana. En ese sentido es una cosa maravillosa. Nosotros luego decimos católico, ¿verdad? Católico quiere decir universal, es decir, para todos, con la misma dignidad. Católico aquí, católico en Rusia, católico no sé dónde, en todas partes del mundo, también en la China o en la Cochinchina, si querés decir así también, ¿verdad? Pero siempre la catolicidad, que quiere decir esa universalidad para todos por igual. Ahora, también recordemos que la tendencia, como siempre, el bien y el mal, siempre vea ante una propuesta tan linda y tan hermosa como es justamente lo ecuménico, de ahí viene lo ecuménico, la capacidad entonces de decir diálogo con todos, ¿verdad? Llegar a todos quiere decir eso, ¿verdad? La catolicidad. Sin embargo, siempre hoy mantener alguno o ya aprovechaste, siempre hoy mantener o ya aprovechaste. Y en este sentido, muchos de los que se quieren aprovechar es aprovechar entonces de esta aldea global. Y entonces desde ahí hace que uno pueda, como el gran patrón, manejar al títere, ¿verdad? Manejar a los títeres. Y ese es el peligro. Como siempre en toda sociedad ha sucedido, en las sociedades pequeñas, en las sociedades medianas, en las sociedades grandes y en una sociedad también globalizada. También, siempre hay algunos con mayor poder, con mayor capacidad adquisitiva, económica, e incluso que utilizan estilos de vida, filosofías de vida, por ejemplo, por nombrar algunos nada más, el maquiavelismo, por ejemplo, ¿verdad? Que no me interesa nada con tal de que yo, ¿verdad? Que yo esté ahí, no me interesa los medios, yo esté ahí al frente, al poder, que llegue a mi objetivo, entonces no me interesa lo demás. Entonces fíjense, eso es lo que también nosotros podemos mirar aquí, ¿verdad? Entonces, mirando más profundamente, ¿verdad? Esta propuesta que ellos tienen de una universalidad, y por eso es que tienen la propuesta, según la escuela deuteronomista, es la centralidad, en todo caso, de entender cómo actúa Dios en la vida de la comunidad y en la vida de cada individuo, que forma parte de la comunidad, porque la comunidad no existiría sin el individuo. Y la comunidad está al servicio del individuo. Es entonces, yo siempre le llamaba en los otros cursos, ustedes deben recordar, los que siguen todo el curso bíblico, esto le llamamos nosotros simbiosis, vida con, ¿verdad? La vida, bio, sim, con, unidos, conjunto, ¿verdad? Entonces, simbiosis, la vida en conjunto, comunidad, individuo. Si vos separás, entonces este se vuelve ególatra, egoísta, o este entonces se vuelve un dictador o se vuelve una anarquía total, ¿verdad? La comunidad o la individualidad. El egoísta, un déspota, ¿verdad? Que se pone por encima de todos, que quiere que se haga lo que quiere y como quiere, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos son importantes y fundamentales. Entonces, vayamos un poco más allá, ¿verdad? Con respecto a todo lo que hemos dicho de esta problemática moral que presenta este libro tan interesante. Como, entre otras cosas,
el libro de Josué sigue la mentalidad del Deuteronomio. No nos olvidemos, es una continuación. Y en el estudio también nosotros vimos anteriormente la relación, ¿verdad?, que existe entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Y fuimos viendo incluso citas bíblicas, expresiones así tan parecidas del libro del Deuteronomio, o mejor dicho, no son solamente parecidas, sino que son luego tomadas, ¿verdad?, o repetidas, diría yo, porque me hace falta ser tomadas, porque seguramente que en cuanto ellos van escribiendo, esta es la mentalidad y entonces lo ponen aquí, lo ponen allá, ¿verdad? Entonces, porque esa es la mentalidad que está en ese momento rigiendo a esa comunidad judía que está volviendo del exilio o que está en medio todavía de esas circunstancias bien difíciles en donde ellos han perdido y se han dado cuenta que la monarquía lo único que ha traído fue un desastre que los llevó hasta el exilio. Ahora que se están liberando y ahora están comenzando a reponerse, a reorganizarse. Recordemos que esta escuela deuteronomista posiblemente tiene una influencia muy fuerte con la escuela también sacerdotal, ¿verdad? Porque siempre está apuntando al aspecto religioso, pero el aspecto religioso que nosotros entendemos se refiere al religarse el hombre a Dios. Esto también hemos hablado mucho en los cursos anteriores. La religión, religarse, es decir, entender y saber quién sos vos. Para apuntar hacia lo elemental y lo fundamental de la vida del hombre. ¿Qué es lo que te va a realizar? ¿Hacia dónde tenés que caminar, verdad? Entonces, el libro de Josué sigue una mentalidad del libro del Deuteronomio o de la escuela deuteronomista. El texto clave encontramos en Deuteronomio y vamos a mirar un poco lo que el libro de Josué sigue justamente. Entonces, el capítulo 7. Vamos a ver un poco el capítulo 7 del 1 al 6. La primera parte dice: cuando el Señor tu Dios te introduzca a la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, a los girgasitas, a los amorreos, a los cananeos, a los perisitas, a los hivitas y los jebuseos. Entonces aquí primero te nombra quiénes eran en ese momento. Atención, históricamente hablando, estos pueblos existen en ese momento, ¿verdad? Y entonces dice: el Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos, o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por esto, trátenlos de este modo: derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí entonces nosotros podemos ver absolutamente entonces a la escuela deuteronomista en su máxima expresión de lo que significa la estrategia de esta conquista de la tierra. Volvemos enseguida con más en Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow
the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estábamos viendo la problemática moral que presenta este libro con respecto a los pueblos extranjeros. Nosotros decíamos que la clave de lectura lo encontramos del libro del Deuteronomio, que es una literatura muy clara del pensamiento deuteronomista. También podemos seguir leyendo un poco el capítulo 7 siempre, ahora desde el versículo 16, que dice también, destruye entonces a esos pueblos que el Señor tu Dios pone en tus manos. No les tengas compasión, ni sirvas a sus dioses, porque eso sería para ti una trampa. ¿Se dan cuenta entonces cuál es el pensamiento? El pensamiento viene después del exilio, en que ellos se sienten totalmente disgregados y que ya no hay entendimiento entre ellos, ¿verdad? Hay una separación entre ellos. Bueno, y después del 22 al 26 nos dice lo siguiente, también sobre la destrucción, ciertamente, ¿verdad? Dice, no tiembles delante de ellos. Aquí se está refiriendo al pueblo pagano, digamos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, que irá eliminando poco a poco las naciones que encuentres a tu paso. No podrás exterminarlas de un solo golpe, porque de lo contrario, los animales salvajes se multiplicarían en perjuicio tuyo. Pero el Señor tu Dios te las entregará y sembrará entre ellas una gran confusión hasta destruirlas. Él pondrá sus reyes en tus manos y tú harás desaparecer sus nombres de la tierra. Ninguno te podrá resistir hasta que los extermines por completo. Bueno, esta es la otra partecita. Es interesante también porque dice que no lo vas a destruir todo de una vez, que también nosotros encontramos un poco y habíamos dicho en el capítulo 23, a pesar de que anteriormente te decía que ellos habían exterminado todo y que habían conquistado todo, prácticamente todo Israel estaba ya en manos, pero después en el 23 te vuelve a decir, mira que hay otros pueblos que todavía están con ustedes, por ahora le van a dejar vivir todavía. O sea, incluso cambia, ¿verdad? Ya la forma de presentar, ahora ya no es el exterminio total, ¿verdad? Bueno, pero en fin, son situaciones muy interesantes que encontramos aquí. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tu poder, tú los venzas, los consagrarán sin remisión al exterminio. No pactarás con ellos, ni le tendrás piedad. No emparentarás con ellos, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás tus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán de mí para que sirvan a dioses extranjeros, y así sucesivamente. Ahora, con estas exhortaciones que nosotros estamos viendo y que se han escrito aquí, tanto en el libro del Deuteronomio, como también se vuelve a repetir en el libro de Josué, se advierten enfoques muy distintos, ¿verdad? Desde el simple no emparentar hasta el cruel exterminio. No emparentar y hasta el cruel exterminio. Es decir, si te está diciendo, bueno, no vas a emparentarte con ellos, quiere decir que ellos están ahí, pero ¿dónde llegamos ahí en seguridad? Deña tendeta yesha cuadren, anike monguete, pende a puitepe, porque pe aprender a jabaíta. Eso es lo que le está diciendo. Pero en el otro te decía directamente, cuando ustedes le vean a eso, entonces pechuca paitán, tengo desaparecer, anatema, exterminio. Sin embargo, aquí ya vemos que es diferente, dejando para un apartado especial el tema del exterminio, algo sobre el no emparentar con los paganos, no emparentar con los paganos, o sea, tiene que haber algún motivo. Él anda a emparenta.
Va, él ando y postá y la romenda, o yo es, ¿verdad? Si me enamoré de aquella que es de otro pueblo, ¿verdad? Que los israelitas varones y mujeres desposaban a hombres y mujeres de otros pueblos, no precisa demostración. No se necesita demostración. La Biblia lo consigna en numerosas ocasiones, ¿verdad? Que ellos se casan con mujeres o hombres de otras naciones. Lo típico de los autores deuteronomistas es que ven a esta práctica un peligro de contaminación idolátrica. Contaminación idolátrica. A la larga, los niños darán culto a los dioses de sus madres. La mejor forma de evitarlo es impidiendo esos matrimonios. ¿Se dan cuenta? La mejor manera de evitarlo es impidiendo esos matrimonios. Nosotros sabemos que el libro de Esdras y Nehemías, justamente, estos dos famosos que vuelven justamente después del exilio, cuando llegan y se encuentran ante una dificultad también de que ellos estaban casados, ¿verdad?, con diferentes nacionalidades, esposos o esposas. Fíjense que viene luego y les pide y le dice, bueno, pepoi paite, la pende mire, coide la pende, porque mi anda ahí judío, mi anda ahí israelita, o mi anda jata, tape va a ir. Imagínense hasta qué punto, ¿verdad?, llega esto. Bueno, de ahí también viene ciertamente después en la Biblia también reacciones a través de otros libros interesantes que quieren contrarrestar todo lo que aquí una escuela deuteronomista está proponiendo. En defensa de la mentalidad deuteronomista, podemos aducir que el culto de los innombrables ídolos es principio, causa y fin de todos los males. Vuelvo a repetir esto. Entonces, en defensa de la mentalidad deuteronomista, lo que se puede mirar, el culto a los innombrables ídolos, en principio, causa y fin de todos los males entonces de Israel. Causa y fin, y por eso es entonces que hay que evitarlo. Pero esta afirmación se puede compaginar con una postura mucho más moderna y comprensiva ante los paganos, como la que revela el mismo autor del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría entonces te habla también de esta misma presentación. Por desgracia, los deuteronomistas no quedaron solos en su dura perspectiva, porque es la escuela deuteronomista, decíamos, que pensaba de esta manera y comenzaba a escribir de esta forma. El miedo o desprecio a los paganos revivirá con fuerza durante el siglo V. Entonces, la fuerza contra los paganos, etc., en el siglo V. En tiempos de Esdras y Nehemías, marcando para siempre al judaísmo. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces está Esdras y Nehemías, que yo ya les había dicho anteriormente, que cuando ellos vuelven, ¿verdad?, a la tierra prometida, lo primero que piden y exigen es, yo voy a ir, todo lo que se casaron con extranjero, con extranjera, no puede ser. ¿Por qué? Y porque nos van a llevar por un mal camino. Eso es lo que ellos están pensando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando todo lo que significa entonces para nosotros aquí el hecho de marcar con la cuestión del anatema, con la cuestión de anique a ese cuera, sobre todo con la cuestión idolátrica, ¿verdad? Entonces la Biblia, decíamos, consigna en diferentes oportunidades todo lo que significa el hecho de casarse o no casarse con varones o con mujeres extranjeras. Ahora, ¿qué es lo que quiere defender esta mentalidad deuteronomista? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Entonces, no quedarnos simplemente en la expresión, ¿verdad? Porque si no vamos a ser literales en nuestra lectura. No hay que ser literal, como hacen los protestantes. No hay que leer en forma literal, sino que aquí hay que entender el contexto histórico. Como yo ya les dije, hay tantas ciencias que son auxiliares y que nos está ayudando a entender. Todas estas ciencias nos ayudan a cada uno de nosotros para entender cuál es el mensaje final. Por lo tanto, en defensa de la mentalidad deuteronomista podemos aducir que el culto a los innombrables ídolos es principio, causa y fin de todos los males. Principio, causa y fin. Principio, causa y fin. De todos los males existentes entonces. De todos los existentes dentro de la sociedad. Y que después luego nosotros, dentro de su contexto histórico, se escribe y aparece también en la palabra de Dios, especialmente también en el libro de la sabiduría. Ahora, atención, por desgracia, los deuteronomistas no quedaron solo en su dura perspectiva. El miedo o desgracia y todo lo que significa entonces ante esa desgracia que les había sucedido, un desprecio total como consecuencia de la desgracia que sufrió Israel, ¿verdad? Ese miedo entonces, y podemos decir ante la desgracia, ese desprecio total a los paganos, revivirá con fuerza durante el siglo V. El siglo V entonces vuelve a aparecer el tema. En tiempos de Esdras y Nehemías, marcando para siempre al judaísmo. Es un misterio intelectual y teológico que el pueblo que puso las bases ideológicas de la unidad de la raza humana terminase encerrándose en un gueto. Se encierra en un gueto. Y eso viene a ser para nosotros, ¿verdad?, las sectas, ¿verdad? Porque se encierran en sí mismos, se fanatizan con 3, 4, 5 ideas, ¿verdad? Y entonces siempre tiene que estar despotricando contra las cosas que justamente te presenta como mensaje central, ¿verdad?, de la catolicidad, porque la catolicidad quiere decir la universalidad. Y la Biblia está abierta justamente a la catolicidad, es decir, a lo universal. La Biblia no vas a encontrar en ningún momento que se cierre en sí misma, jamás. La Biblia, si vos después te haces secta, quiere decir que no entendiste lo que estás diciendo. No entendiste, absolutamente. La Biblia siempre te habla de catolicidad. Por eso decíamos nosotros que el centro de la palabra de Dios es la comunidad siempre. Siempre va dirigida a la comunidad. Ahora, ¿quién es la comunidad? Porque la comunidad no tiene nombre, no tiene figura. La comunidad somos todos, decimos, ¿verdad? Y entonces por eso hablamos de simbiosis. El individuo, la suma de individuos, la cantidad de individuos, entonces está formando la comunidad. Y desde ahí entonces entendemos bien lo que significa esa apertura amplia, la catolicidad. Ahora, por desgracia, los deuteronomistas no quedaron solos en su dura perspectiva. El miedo o desprecio a los paganos revivirá con fuerza durante el siglo V en los tiempos de Esdras y Nehemías, marcando para siempre el judaísmo. ¿Por qué? Porque justamente Esdras y Nehemías están pidiendo entre comillas, una purificación, lo puro. Y para que eso pueda suceder, entonces pide y dice, bueno, todos aquellos que tienen esposos, esposas extranjeras, entonces, ya mira,
y cierra los ojitos porque no le interesa. Marca para siempre el judaísmo. Es un misterio intelectual y teológico que termina encerrándose en el gueto. Las experiencias tan duras de siglos de opresión pueden explicarlo en parte. Pero lo grave en el caso de los deuteronomistas es que ellos no justifican su teoría en la conducta brutal de los paganos, sino en una imagen concreta de Dios. Esto entonces es lo interesante, ¿verdad? Entonces el cómo se te va presentando aquí, cómo te va hablando, qué es lo que te va diciendo, como un elemento fundamental. Pero atención, pero siempre es porque hay un miedo y porque hay también un desprecio. Miedo y desprecio, miedo y desprecio. El miedo, ¿por qué? Porque se sienten ante el, entre comillas, vamos a decir, el acoso, la presión de estos pueblos externos, que en cualquier momento te pueden cambiar toda una cultura, te pueden cambiar toda una mentalidad, una forma de vivir, una forma de pensar. Apelo que lleve el miedo. Pero por otra parte también el desprecio. Aquí también nosotros vemos justamente porque hay un miedo, hay algo y me doy cuenta que me va a cambiar la cultura, la forma de pensar, la forma de actuar. Entonces ya directamente lo desprecio, lo dejo de lado, no quiero aceptarlo. Entonces ¿qué ya hago? Y eso es importante también saberlo. Y esto ya dijimos anteriormente que en el libro de Esdras y Nehemías se nota muy bien, ¿verdad? Porque Esdras y Nehemías nos están hablando de esta situación concreta. Esdras y Nehemías entonces nos presentan esta situación, ¿verdad? De problemática, que son problemas también morales, ¿verdad? Porque imagínense cuando Esdras y Nehemías vienen y dicen, no, aquí nosotros no podemos aceptar el famoso matrimonio mixto. Este es el matrimonio mixto. El matrimonio mixto es cuando estaban ellos o eran ellos dispares en sus creencias, en sus valores, en sus principios. El libro del deuteronomista, es decir, la escuela deuteronomista reflexiona y dice, no, esto no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está disgregando al pueblo. La preocupación siempre va a caer sobre una comunidad que puede recibir y recibe luego, de cierta manera, entonces, la presión desde afuera, ¿verdad? La presión desde afuera. Y eso hace que se vaya disgregando poco a poco. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Hay mucho más para hablar sobre esta situación, ¿verdad? De los problemas morales que presenta este libro tan lindo de Josué. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.